cómo el pensamiento ético-moral del estoicismo se había extendido hasta las capas más populares del Imperio Romano y eso explicaba concepciones parecidas, morales o éticas del cristianismo. Es decir, él no se fijó en concepciones propiamente de ideología teológica, sino en la moral. Comparó la moral del estoicismo con, con otras concepciones y vio que era igual. O del mismo modo se fijó Dieterich en la doctrina paulina sobre los elementos del mundo. Verán, en Gálatas, Pablo le dice a los cristianos que ha convertido que no se tienen que circuncidar, porque es que entonces pierden todo, pero vamos, pero tampoco tienen que volver a adorar a los dioses antiguos. Es decir, no vais a retornar a adorar a elementos del mundo que no tienen fuerza ni valor. Bueno, pues esos elementos, por Pablo, son los dioses falsos, pero esos elementos están dentro de la filosofía griega, la filosofía que concibe a los dioses falsos como elementos básicos que forman o controlan el mundo. Bueno, por ejemplo, ya lo veremos luego, la lucha de Miguel y el dragón, el demonio. En el capítulo 12 del Apocalipsis se refleja en conceptos también de la lucha contra espíritus y el, el individuo X, que es un mago que por medio de la magia logra dominar los espíritus. O, por ejemplo, la ingestión de Dios o la filiación divina, de la que voy a hablar ahora también. Eso aparece claramente en la antigüedad. Y, por lo tanto, son conexiones que no se pueden dudar, porque son concepciones muy parecidas a las del Nuevo Testamento. También en 1800, pero esta vez 1899, un año antes del cambio de siglo, hay un estudioso belga que se llama Franz Cumont, C-U-M-O-N-T, y escribió una obra bastante completa sobre los cultos de misterio, cultos helenísticos, y influyó muchísimo porque él aportó, fue el primero que empezó a aportar paralelos entre la religión de Mitra, que ahora ya sabemos que lo que tenemos es un poco posterior al cristianismo, bueno, pero que entonces no quedaba claro, empezó a aportar numerosos paralelos entre la religión de Mitra o mitraica y el cristianismo. Desde luego, Cumont evitó pronunciarse con claridad sobre la influencia de la religión mitraica en el cristianismo, pero dijo una cosa clarísima. Si se quiere estudiar a fondo algunas concepciones del cristianismo, hay que mirar más allá del judaísmo hacia el oriente, por ejemplo, hacia la religión persa. ¿eh? De tal modo que el Oriente puede, al estudiar cómo son esas religiones orientales, se puede comprender bien el Nuevo Testamento. Total, que entonces, a finales del siglo XIX ya estaba todo preparado para que un individuo que se llamaba Richard Reitzenstein, Reitztein, Reitzenstein, que vivió hasta 1931, eh, con- menos de un siglo hace que se murió. Y entonces creo que tenemos que seguir la senda de Cumont y hay que iluminar en lo posible los orígenes del cristianismo por medio de las creencias helenísticas. Es decir, hay que comparar las creencias helenísticas y el helenismo. Y fue el primero, y eso sí, que ya dentro de ese marco, o sea, se fundó una escuela ya, y esta fue la que voy a nombrar ahora,
la obra, digamos, fundamental del comienzo de la escuela, que se titula Las religiones de misterio de la época helenística, sus ideas principales y sus acciones. Y entonces él dijo que la helenización del cristianismo primitivo, al menos en parte, había sido por la influencia de las religiones de misterio, naturalmente, a través de Pablo. Y entonces dijo, eh, tres ideas son fundamentales. La religión helenística y oriental, ya no se puede dudar que ejercieron una profunda influencia en la teología del Nuevo Testamento. Pablo, sobre todo. Dos, la proclamación de la fe, lo que se llama el querigma, la proclamación, y el culto de la iglesia primitiva, también el culto también depende en parte de las religiones de misterio y de la gnosis, del gnosticismo, que es oriental, es decir, de la zona de Siria hacia, hacia el oriente. Y tercero, que la idea del cristianismo primitivo, de la redención por la muerte y resurrección del héroe, es decir, Cristo, no solo fue tomada también de las religiones de misterio, sino especialmente de un mito gnóstico, el redentor gnóstico que es precristiano. Bueno, todo esto se ha discutido infinitamente hasta hoy y se han llegado a conclusiones en gran parte opuestas a Reichstein, pero piensen lo que significa en 1910 que el señor Richard Reichstein diga que ciertamente la religión helenística y oriental es el fundamento de la teología de Pablo, que la proclamación de la fe primitiva depende de las religiones orientales y del cristianismo y que el mito del Redentor no es solo de los cultos de misterio, sino que él descubre que en obras gnósticas hay entreverado un redentor gnóstico que puede ser la imagen de la cual se copió propiamente el mito del Redentor en el cristianismo. Bueno, pues ya antes, en 1901, ya había empezado a mostrar su patita, así como el lobo, porque editó dos papiros. Y ahí ya dijo que la concepción del logos, la palabra, el verbo, como una personalidad divina, se puede explicar por el influjo en el cristianismo de la unión de teorías estoicas sobre la razón universal, estoicismo. Influencia egipcia, como por ejemplo Maat, símbolo de la verdad, la justicia y la armonía cósmica, de tal manera que esa comparación de teorías estoicas del logo y de concepciones egipcias del orden cósmico y que preside también la verdad y la justicia, podría aclarar la concepción central del verbo que se encarna luego en Jesús del prólogo del cuarto Evangelio. Y luego otra obra muy tremenda de Reitzenstein fue el Poimandres. El Poimandres es una pequeña parte, pero muy importante, del Corpus Hermeticum. El Corpus Hermeticum está editado en castellano, ¿eh? Y en la colección Gredos. Ese Poimandres es un texto que es gnóstico, muy parecido a los textos gnósticos judeos y cristianos que aparecen luego en la colección de Nag Hammadi. Y dice él, en el Poimandres ya aparece la existencia de un Dios hecho hombre. Y además, el lenguaje de ese Poimandres, que es el Dios Tot, Mercurio, pero que de alguna manera se hace un hombre. Poimandres es el pastor de los hombres,
pues muestra muchas concordancias con el lenguaje del Evangelio de Juan.